Bueno, de verdad que un placer para mí estar acá con ustedes. Feliz cumpleaños. Además, por esos 2 años de trabajo que han tenido, yo creo que es un tema importante de reconocer. Y quiero confesarles, mientras arreglan unas cosas técnicas ahí, quiero confesarles una de las razones por las cuales yo acepté y como ser humano y venezolano me motivó tanto venir a reconocerle su trabajo. Yo tenía 13 años y vivía en La Guaira en 1999. Viví en Los Corales. Y con apenas 13 años no podía entender cómo ya mi casa no estaba. Entonces, cómo yo llegaba, después que logramos salvarnos, toda una historia de esas que uno aprende pero no quiere recordar. Y bueno, ahí no tenemos casa y no tenemos que comer. Y en ese momento fue donde yo aprendí dos cosas. Uno, el valor de la vida y el poco valor de lo material. Te das cuenta que el que estaba al lado y el que estaba al frente y detrás, que conocías o que no conocías, que tenía mucho o poco dinero, estaba igual que tú, con la misma ropa, lleno de barro y sin saber qué comer. Pero no había que comer. Y en ese momento conocí al venezolano. Ese venezolano que nos daba pan dulce con sardina, ese venezolano que tenía una galleta y la picaba en cuatro y bueno, aquí comemos los cuatro. Ese venezolano que decía, bueno, agarra esta chaqueta y hazla a tu mamá, que tiene mucho frío. Y en definitiva esa es la verdadera Venezuela. Ese es el verdadero venezolano. Ese es el venezolano que han querido destruir en los últimos 17 años, pero es el venezolano que está en el fondo de nuestros corazones. Y tan cierto es que está en el fondo de nuestros corazones que ustedes, sin tener la necesidad de hacer lo que están haciendo, vuelven a rescatar a ese venezolano y vuelven a tender la mano, como ocurrió en el 99, a los que hoy mueren en Venezuela por falta de medicina. Así que yo les quiero dar las gracias como venezolano, no como diputado, no como médico, como venezolano, de volver a conocer esa Venezuela, de volver a ver esa Venezuela que yo conocí cuando no tenía que comer en una calle de Los Corales en el estado Vargas y que hoy me demuestra que no todo está perdido, que el gran tesoro de nuestra Venezuela es su gente. Y es su gente, esté en Caracas, en Barinas, en Apure, en Achagua, en Miami, en Londres, en París, en donde esté, seguimos teniendo un sentimiento venezolano de ayudar, de solidaridad, y es lo que al final nos hace grande y nos hace tener el mejor país del mundo y el orgullo de decir, yo soy venezolano en cualquier parte del mundo. Así que ahora muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por lo que están haciendo. Apartando eso, bueno, de verdad, mi reconocimiento, pedirles que nos ayuden a seguir divulgando cosas como este programa de ayuda humanitaria. Yo lo hablaba hoy cuando decían, a veces los periodistas te preguntan, bueno, pero ¿ustedes con eso solucionan el problema? Yo creo que la pregunta es hasta absurda y yo siempre, entonces, las cosas trato de voltearlas. No te soluciona el problema del país, porque más no es nuestra responsabilidad solucionar el problema del país, porque para eso hay un gobierno, pero sí le solucionas la vida y le quitas la angustia a una madre que hoy no encuentra cómo dejar que su hijo deje de convulsionar. Hoy hay madres en Venezuela desesperadas que ven a su hijo convulsionando y no hay pastillas para la convulsión. O hay hijos desesperados porque ven a sus padres prostrados en una cama porque no hay el medicamento para el Parkinson. O hay madres desesperadas con su bebé en una crisis asmática recorriendo todas las emergencias de Caracas y la farmacia de nuestro país porque no hay una bolvita de salbutamol para nebulizar a su hijo, o Verodual, o Budecor, o el medicamento que sea. Entonces, tengan la seguridad que ese 1%, 0,5%, 0,1% que pueda significar esto, significa el 100% de una madre, de un hijo, de un venezolano y de un hogar en nuestro país. Y eso vale mucho. Vale mucho cuando logras ayudar a alguien y cuando logras solventar ese 100% de una familia que se quita la angustia por una semana, por un mes, por 15 días, por 3 meses, por 6 meses, pero se quita la angustia de enfrentarse a la muerte porque no hay medicinas. Es una reflexión que yo siempre hago antes de comenzar a hablar de la data. La data la podemos ver muy cruda, pero ¿qué hay detrás de esa data? Uno, ya es difícil entender la muerte. Nosotros como seres humanos nos cuesta entender la vida y entender la muerte. Ahora póngase un segundo en los zapatos de alguien que debe entender la muerte no por una enfermedad, sino porque no hubo quirófano, no hubo quimioterapia, no hubo sutura, no hubo una ambulancia, o simplemente su hijo falleció en un pasillo de un hospital porque no hubo cómo atenderlo. Mucho más difícil entender la muerte desde ese punto de vista y eso lamentablemente pasa hoy en Venezuela. Y la otra gran diferencia entre quienes gobiernan el país temporalmente y nosotros es que para ellos son números y estadísticas. Para nosotros son sueños, son esperanzas, son historias, son venezolanos que nos obligan a continuar y que nos dan fuerza para avanzar en esta lucha. Y esto lo digo desde la perspectiva de que los últimos 11 años de mi vida lo he pasado en un hospital. 6 años estudiando medicina, 1 año haciendo residencia asistencial en medicina interna, 3 años de posgrado en radioterapia oncológica y medicina nuclear. O sea que
Como lo decía yo en el Parlamento, esto no es un cuento que me echó un asesor o que lo estuvimos revisando, esta ha sido la vivencia de una persona los últimos 11 años de su vida. El tener que enfrentar a una persona y decirle no hay. Usted no se imagina el valor que hay que tener como ser humano para estar sentado frente a un paciente con cáncer y decirle no le puedo dar radioterapia a su mamá con cáncer de mama. O sea, no hay máquina, el equipo está malo. Imagínense lo duro que puede ser tener que tener esa responsabilidad, como si estuviésemos jugando un papel que no nos corresponde, porque los médicos no tenemos el papel de decidir quién vive y quién no vive. Tenemos el papel de brindar las herramientas para que Dios decida quién vive y quién no vive. Lamentablemente en Venezuela se han invertido los papeles y hay personas que no decide Dios, sino decide el deterioro del sistema de salud. Y le hago todas estas reflexiones para que puedan entender un poco y aterrizarse en su imaginación un segundo lo que pasa en un hospital o en un ambulatorio de nuestro país. Antes de comenzar, aprovecho, de verdad que uno en estos viajes se reencuentra con viejos amigos. Kennedy fue un hermano de lucha en la universidad. De verdad que da mucha alegría reencontrarse con esos mismos sueños que compartíamos en la universidad de un país distinto. Lamentablemente Kennedy tuvo que salir de Venezuela luego de ganar unas elecciones. Nosotros la hemos visto muy dura, al igual que Kennedy. Y lo hablábamos hoy con una periodista que nos hacía una pregunta, bueno, y nosotros nos persiguen. Y le digo, está bien, yo no lo dudo, pero es que yo todos los días para ingresar al Parlamento tengo que pasar amenazas, pistolas, piedras, cuchillos, huevos, y cuánta cosa hay para caminar desde Pajarito hasta el Palacio Federal Legislativo. O sea, al final significa avanzar. Y hago este comentario porque yo sé que muchas veces ustedes, porque me pasa a mí, y lo asumo y lo confieso, caemos en la desesperanza. Y hoy está aquí hablándoles uno de los tantos diputados que ganó en el estado más chavista de este país. Donde yo dije, cuando yo dije, me voy para Vargas, tú estás loco. Ahí no vamos a ganar nunca. Es imposible que se gane Vargas. Y yo pude haber sido candidato por Baruta, Chacao y Latillo. Que lo que tú naces ahí sale electo. Pero yo me voy para Vargas. Porque si en verdad queremos cambiar la política, si en verdad queremos hacer esa famosa política de P mayúscula, de principios y de valores, bueno, hay que irse donde en realidad podemos hacer un cambio. Y fuimos y perdimos, y volvimos a perder. Entonces entendimos que Dios premia la constancia, que el estar ahí, que el conocer a la gente, que conocer la política, que conocer el problema del ciudadano, de salirnos de la política del cuento y de la cosa y entender la política de cómo te ayudo, de cómo comparo tu problema, de cómo construimos juntos una solución, hizo que 7 años después de lucha diaria, de ir a las 5 de la mañana para un hospital a ver pacientes, salir a las 6 de la tarde, ir para Vargas a una asamblea, a una caminata, para llegar a la casa a las 9:10, a estudiar, a montar un seminario, para otra vez a las 5 de la mañana volver a un hospital, hoy hiciera que en el estado Vargas, luego de 17 años, hayamos ganado 100.000 mesas de la Unidad Democrática, 85.000 Partido Socialista Unido de Venezuela. Una victoria amplia, una victoria que nos dio una gran mayoría. Todos se están pasando las láminas ahí. Y que además denota que sí se puede, que cuando hay constancia, que cuando hay perseverancia, todo se puede lograr. Y comienzo esta pequeña data diciéndole que el cambio en Venezuela es irreversible, que no hay nada que pueda hacer este gobierno en sus últimas patadas de ahogado para que nosotros este año activemos las vías constitucionales pacíficas para tener un nuevo presidente en Venezuela en el año 2016. Ajá, ahora a lo que vinimos. Yo no quiero hacer esto fastidioso, tengo cero intenciones de darle algún tipo de clase o de intervención académica, simplemente darle a ustedes argumentos para que nos ayuden además a difundir por las redes y por todas las vías que ustedes puedan, y además de pedirle a los venezolanos que están acá que sigan colaborando con este programa de ayuda humanitaria, porque ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Lo decíamos en el Parlamento, primero derrumbar el mito. El gobierno ustedes lo ven haciendo mucho la en el tema salud, que invertimos mucho, que somos los que más invertimos, mentira. Y mentira con datas oficiales del gobierno. Eso que ven ahí es la inversión per cápita en dólares del gobierno nacional. Mientras nosotros invertimos un promedio de $140 por ciudadano, el promedio de la región son $280. O sea, Venezuela es el país que menos invierte por ciudadano en su salud y es uno de los marcadores importantes del deterioro. Seguimos pasando ahí, mi hermano. Esta otra lámina que está acá, como ven, cifras oficiales de la OMS, por eso es que vamos en esta oportunidad, que es una de las cosas importantes también de este viaje, ir a OMS a explicar la crisis humanitaria de salud en nuestro país. Ven que el Producto Interno Bruto de todo lo que genera Venezuela que se invierte en salud es el 4%. Ecuador invierte 7, Bolivia invierte 6, Argentina invierte 8, Colombia invierte 9, Canadá invierte casi el 14% de su Producto Interno Bruto en salud. Lo que quiere decir que para el gobierno nacional la salud no ha sido una prioridad y es parte de la explicación del deterioro que vamos a ver más adelante en algunas fotos de algunos hospitales de nuestro país. Aquí igual como Producto Interno Bruto, ven lo que ha sido como oscilado
¿Y qué te demuestra esto? Bueno, que no hay planificación. De verdad, nunca hubo planificación en el sistema de salud. Mientras va viniendo, vamos viendo. Si hoy hay plata, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué compramos, vamos a ver qué arreglamos. Vamos a ver qué hacemos. Y no hay una planificación. Y uno de los retos que tenemos en el Parlamento es sacar una ley para que sea por ley la inversión en salud y no que sea el presidente de turno que pueda decidir si le importa o no le importa la salud de los venezolanos. Que esté normado, como ocurre en otros países del mundo, todas las reformas de salud han comenzado desde sus parlamentos de sus países y que hay una asignación fija y constante a lo que es la salud de los venezolanos. Primera data que nos llena de vergüenza como venezolanos, aumento de la mortalidad materna. Somos uno de los, en el mundo nada más hay 10 países que registran aumento de la mortalidad materna. Lamentablemente, Venezuela es uno de ellos, uno de los países que denota y demuestra aumento de la mortalidad materna. Y a lo mejor vemos esta gráfica y decimos, bueno, sí, hay una rayita que sube con un número que es 75. Pero detrás de esto hay mujeres embarazadas, las que hayan sido madres, recuerden un segundo lo que es estar embarazada y ahora imaginen lo que es estar montada en un carrito por puesto, porque hay un déficit de 90% de ambulancias en la ciudad de Caracas, recorriendo las emergencias de los hospitales a ver quién te atiende. Con el dolor que nada más una mujer puede saber, describir y sentir, de tener un hijo y, no, aquí no la podemos ver, llévatela. Y bájala en una camilla, métela en una emergencia, no, mira, no hay terapia, llévatela. O mira, es un embarazo de alto riesgo, no hay sutura. O mira, hay una paciente ya en quirófano y no sabemos cuándo la podemos atender. Déjala en aquel pasillo para ver si nosotros la podemos atender. Esa es la explicación de esa gráfica. Y se los digo así para que lo entendamos, porque insisto, esa gráfica no denota lo que significa que se muere una madre y que deje un niño huérfano en nuestro país. Por la única razón de que no hay atención adecuada, por la única razón que no hay programas de control de embarazo. No se controlan los embarazos eficientemente en Venezuela. No hay programas para eso, no hay estructuras para eso. Entonces, esa gráfica denota niños que lamentablemente han perdido a su madre, que dejan disfuncional un hogar, no por una enfermedad, como hablábamos al principio, sino por la poca aplicación y la coherencia en las políticas públicas de salud. Y aquí me detengo un poco más porque es mi especialidad, ha sido a lo que me he dedicado a hacer. Yo sigo trabajando en el Hospital Universitario de Caracas, donde hice el posgrado, ahora soy médico adjunto de la unidad de radioterapia oncológica. Esa gráfica la construimos con data del Ministerio, como se pueden dar cuenta, data del Ministerio de Poder Popular para la Salud. ¿Qué significa esa data? De cada 100.000 venezolanos, 140 mueren por cáncer. El promedio en la región es de 50-60. En Venezuela muere el doble de personas por cáncer que en Latinoamérica. Y ustedes dirán en un momento, bueno, es que en Venezuela tenemos otras enfermedades, hay otro tipo de cáncer, los venezolanos tenemos algo distinto. Lamentablemente esa no es la explicación. La explicación es el pobre acceso a la salud. ¿Qué tenemos hoy en Venezuela? 9 estados del país sin radioterapia. La ciudad de Caracas, la capital de nuestro país que recibe pacientes de toda Venezuela, Hospital Oncológico Luis Racetti, no tiene radioterapia desde hace año y medio. Hospital Oncológico Padre Machado, perteneciente al Seguro Social, tiene un equipo que no da abasto y si usted va hoy a pedir una cita, le dice, sí, con todo gusto, está anotada para dentro de 5 meses. No tienen que ser médicos, si hay algún médico en la sala lo sabrá mejor, para entender que el cáncer no puede esperar 5 meses porque consigas la cita para radioterapia, porque sin duda alguna vas a tener una recaída, vas a tener metástasis, en vez de una madre ver crecer a sus hijos, verlo graduarse en la escuela, no va a poder hacerlo porque no hubo radioterapia. Hospital Universitario de Caracas, en este momento el equipo se encuentra paralizado porque están haciendo actualizaciones tecnológicas, no tengo ningún problema en decir, parte de lo que debemos hacer es la responsabilidad de reconocer lo poco que se hace, pero en el año 2013, cuando yo era R1, residente de primer año, tuvimos 8 meses sin máquina, donde yo no sé dónde fueron a parar todos los cristianos venezolanos que fueron durante esos 8 meses a tocar la puerta y nosotros le decíamos, está dañado el equipo. Vaya a la buena de Dios a ver dónde usted puede resolver la radioterapia para su padre, para su madre, para su hijo o para usted misma cuando van nuestras mujeres a buscar tratamiento. Si eso no fuera poco, tenemos un déficit actual de 25 a 35 drogas de quimioterapia, de las más utilizadas. Toda esta información validada por la Sociedad Venezolana de Oncología, drogas para el cáncer de mama, para linfomas, para el cáncer de ovario, para el cáncer de cuello uterino, drogas como el carboplatino fundamental para muchos esquemas de niños con cáncer. Todos ustedes han visto lo lamentable que es ver a unos angelitos que no tienen ni idea de quién es el presidente, de qué es una elección, de qué es la política, verlos protestar para que haya quimioterapia. Yo creo que si eso no nos toca el corazón y si eso no nos demuestra la necesidad de ver a un niño, que ya no entendemos cómo un niño puede tener cáncer, tener que verlo protestando frente a un hospital, bueno, porque no hay quimioterapia y tiene un cartelito que diga, consígame quimioterapia porque no me quiero morir. Yo creo que eso no tiene ni que explicarse.
y es algo que debe llegarnos al corazón y entender qué pasa hoy en nuestra Venezuela y es lo que significa esta gráfica. Por eso insisto, trato de llevarlos al lado humano de lo que se ve en una línea que simplemente asciende y que probablemente, si la vemos crudamente, no podemos entender qué significa. Si esto no fuera suficiente, yo les voy a relatar en 2 minutos lo que sufre una mujer en Venezuela. Si hoy cualquiera de ustedes viviera en Venezuela, Dios las guarde, se toca una lesión en su mama. Se tocó algo. Va a hacerse una mamografía en un hospital público de Venezuela, el 90% de los mamógrafos están dañados. O sea que no hay cómo hacerse la mamografía en el hospital. Si usted, Dios mediante, tiene un seguro o dinero, va a una clínica y se gasta 5.000, 6.000 bolívares y hace la mamografía. Si no tiene que esperar hasta que consiga los 5.000 o 6.000 bolívares para hacerse la mamografía en una clínica y ver qué es lo que hay en esa mama. Puede pasar un mes, puede pasar 2 meses, puede pasar una semana. Luego que usted logra eso, que tiene la mamografía y le reporta que hay una lesión sospechosa de malignidad, hay que hacer una biopsia. Va al hospital universitario, Luis Racetti, Padre Machado, Domingo Luciani, Vargas de Caracas, Universitario de los Andes, Universitario de Zulia, Ruiz y Páez de Bolívar, Ullapar de Bolívar, y le dicen, señora, no hay agujas para hacer la biopsia del trucut. Le podemos hacer la biopsia, pero usted debe comprar la aguja. La señora dice, bueno, no importa, yo salgo a comprar mi aguja. Cuando va a Badán o a un sitio a comprarla, no hay aguja en Venezuela. No hay aguja para tomar la biopsia. Entonces, ¿qué hago? Puede pasar 1 mes, 2 meses, mientras usted consigue la ayuda, mientras usted consigue la aguja o consigue la plata para hacerse la biopsia. Estamos hablando que van 3 o 4 meses perdidos de algo que usted ya se tocó en su mama, una enfermedad que está ahí. Luego que superamos esto, 4 o 5 meses, esta misma paciente vuelve al hospital y dice, doctor, ya me hice la biopsia, gracias, aquí está el resultado. Bueno, señor, tiene que operarla. Usted lamentablemente tiene un cáncer de mama, todo puede salir bien, vamos a operarla, pero aquí en el hospital no estamos operando porque no hay sutura, o porque no hay sangre, o porque no hay expansores, o porque no hay una unidad para abastecerla luego de la cirugía. Entonces no la podemos operar. O si no, señor, la vamos a poner en una lista de espera, que pueden ser 3 o 4 meses el promedio de lista de espera en el Hospital Universitario de los Andes. Yo estuve el martes de Carnaval haciendo una inspección y constatamos que hay 400 venezolanos en lista de espera con cáncer. Usted puede estar en esa lista de espera mientras logramos operarla para quitarle su enfermedad oncológica. Superado esto, estamos hablando que logramos hacer la cirugía 7 u 8 meses después que usted se tocó algo en su mama. No hay que ser médico para entender que el cáncer no puede esperar por divisas, por hospitales, por Cadivi, por Sencoets, por fulanito o menganito, porque la enfermedad va a avanzar. Y de hecho, cuando seguimos revisando la data, el país que más atiende enfermedades avanzadas es Venezuela. Mientras los Estados Unidos, al igual que nosotros, tienen su primer cáncer, el cáncer de mama, aquí la mayoría son estadio 1 in situ. En Venezuela vemos puros estadios 3 y 4. Bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Somos diferentes? No, es que nos tardamos hasta 1 año para hacer un diagnóstico. Cuando la mujer llega, ya tiene una lesión extremadamente avanzada, probablemente metastásica, y lamentablemente sabemos el desenlace. Y insisto, nuestra función es ser médicos, no es decidir quién vive o quién no vive. Y el desenlace final va a ser que esa mujer, que 8 meses atrás se pudo curar o pudo vivir 5 o 10 años, que le aseguro que un día por un paciente con cáncer vale oro, vivir un día cuando sabes que tienes cáncer, ya va a vivir mucho menos. Y eso es lo que denota, eso es lo que significa esa gráfica, y eso es lo que vivimos los médicos oncólogos todos los días en los hospitales públicos de Venezuela. Ese es nuestro drama. Eso es lo que no nos deja dormir. Eso fue lo que me hizo a mí seguir luchando en Vargas para ser diputado y decir esto mismo en el Parlamento Nacional como ya lo hicimos. Que se entrenara nuestro país. Que los que dirigen este país entiendan que las diferencias políticas no pueden estar por encima de los problemas de la gente. Que yo no he visto una biopsia que diga Carlos González del Partido Socialista Unido de Venezuela o María Rodríguez de la Mesa de la Unidad. O he visto un informe que diga esta enfermedad es de derecha o es de izquierda. Son enfermedades. Y si hay un punto que debe unirnos como venezolanos es la salud y es la vida de todos los venezolanos. Y más en una enfermedad tan sensible como que es el cáncer. Porque ninguno de nosotros sabe si va o no va a tener esta enfermedad. O sea, lo que sí queremos nosotros es estar tranquilos, que si nos da la enfermedad, bueno, hay un hospital que me atienda, que me dé calidad de vida, que no me obligue a estar a las 3, 4 de la mañana sentado en un sitio que huele a cloaca para esperar que me den la radioterapia, que no me obligue a ir a sandear por toda Caracas la quimioterapia, que no me obligue a vender el carro, la casa para lograr hacerme una tomografía o una mamografía. Y esa es la razón por la cual insistimos con la declaratoria de crisis humanitaria en salud. Y pudiera seguir avanzando en la vivencia, porque al final esto es la vivencia de un hospital, del tú a tú con el paciente. Ahorita es muy fácil relatarlo, pero cuando ha tocado decírselo a una persona frente de ti, no encuentras la palabra, pues se te cae la cara de vergüenza de tú saber qué va a pasar, qué está pasando y tener que decir no hay
no la puedo ayudar, no podemos operarla, o ver cómo la ayudo para que usted pueda salir de ese desastre. Antes de pasar acá, el cáncer es la segunda enfermedad que le quita la vida a los venezolanos, la segunda causa de muerte del país. La primera son las enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de muerte de Venezuela. Hoy en Venezuela, si a mi padre, Dios lo guarde, le llega a dar un infarto, no hay cómo hacer ni en público ni en privado un cateterismo, una cirugía, un trasplante valvular. No hay insumos. Lo que queda en la clínica, probablemente hemos hablado con los cirujanos cardiovasculares, quedará para 3, 4 colocaciones de stent, para 1 o 2 trasplantes valvulares. Ni pensemos que en Venezuela se están haciendo trasplantes de corazón, no es una cirugía que se haga en nuestro país en estos momentos. Lo que quiere decir que nos toca retroceder 50 años en la medicina, esperar en una emergencia y decir, esperemos a ver si Dios nos lo permite salir del infarto, recuperarse de la angina y estar con nosotros. Porque la intervención médica que puede hacer en cualquier parte del mundo para desobstruir, para salvar la vida, en Venezuela, en los hospitales, no se puede hacer. La tasa de cirugía del Hospital Universitario, primer posgrado de cirugía cardiovascular de Venezuela, era anualmente de 800 pacientes operados. En su mejor momento, 1.200. En lo que va del año 2016, se han operado 12 pacientes. Entonces voy al revés de la data. Si antes operaba 1.000 pacientes y ahora operé 12, ¿dónde están los demás? Porque la verdad que siguen existiendo los pacientes. No es que de pronto se acabaron las enfermedades cardiovasculares. Las tasas médicas se mantienen. La tasa de asistencia médica y de choque de enfermedad son estables en el tiempo, pueden tener altibajos. De hecho que no sabemos si hoy están vivos o no están vivos los 200 pacientes que para este momento ya se hubiesen operado en el hospital universitario. En el año 2014 se nos perdimos 14 venezolanos hospitalizados en el hospital universitario esperando una cirugía cardiovascular. Hace pocos días, cuando estuvimos en el Parlamento, tuvimos el relato de un hijo, de un joven venezolano de 21 años, que decía cómo su madre perdió la vida hospitalizada en el hospital universitario, esperando que llegara un stent para salvarla de un aneurisma de la aorta. Esa señora pudiera hoy estar viva y lamentablemente el no tener un stent, no estamos hablando de una cosa del otro mundo, de una medicina espacial, un stent para colocarlo, no está viva por esa razón. O sea, es la primera causa de muerte de los venezolanos. Si eso no fuera suficiente, antes de explicarle esta lámina, usted ve que dice cardiovasculares 70. Eso quiere decir que hoy en Venezuela hay una escasez de 70% de medicamentos para la tensión. Para la diabetes igual. Yo no le consigo el medicamento para la diabetes a mi padre. Un dolor de cabeza cada vez que me dice que le queda un blister nada más de pastilla. Si no le tomas el medicamento para la tensión, te da un ACV. Venezuela es el país con más ACV en Latinoamérica. Te da un infarto, haces una falla renal, o X complicaciones médicas que no tiene sentido profundizar, pero lo que quiero es que entiendan qué significa no tomar ese tratamiento. Además de la angustia de que yo, que sé que estoy enfermo, que me tomo todos los días una pastilla, no la tengo. No solo no la tengo, salgo de mi casa desesperado a recorrer 10, 20 farmacias y no la consigo. Y llamo a mi hijo, mira, que mi hijo, que tú que vives en Bolívar, la consigas allá, no papá, no hay. Y si logro que mi hijo que vive en Mérida me la consiga, el gobierno prohibió el envío de medicinas dentro del país, entonces no me puede enviar la medicina. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el plan? Explícame qué queremos hacer. Lista de medicamentos esenciales de la OMS, una lista de 150 fórmulas hecha por la OMS, donde ellos comprometen a todas las naciones, que son las fórmulas más utilizadas en cualquier parte del mundo, en todo momento, para las enfermedades más comunes. Es decir, usted va a Afganistán y consigue esos medicamentos. Va a China, viene a los Estados Unidos, donde vaya, y consigue esos medicamentos. Hoy en Venezuela hay un 65% de escasez y inexistente o inventario bajo. Esto lo hicimos hace 3 semanas, el inventario bajo duraba hasta el 15 de febrero, 92%. Lo que quiere decir que ese inventario bajo, dicho porque recibimos en el Parlamento Nacional a toda la industria farmacéutica, a la cual la deuda más de 6.000 millones de dólares, una de las explicaciones de por qué no hay medicamentos en el país. Lamentablemente Venezuela no produce nada, no producimos ningún tipo de medicamentos en Venezuela, dependemos todo de la importación de medicamentos. Tiene esta data, 82% de escasez de medicamentos antibióticos. Y cuando hablo de antibiótico, el más sencillo, no estoy hablando de cefalosporinas de 4ª o 5ª generación para pseudomonas. Estoy hablando del antibiótico que usted le da a su hijo, un cefadroxilo, cuando le agarran unos puntos, cuando se rasguña y le manda para la piel. Un antibiótico tonto. La amoxicilina que todos hemos tomado alguna vez para una enfermedad respiratoria. La pastilla que toman ustedes cuando tienen alguna infección urinaria. Bueno, hoy en Venezuela no hay. La verdad es que no hay. Y se lo dice alguien que como ciudadano no consigue. No hay, si no se encuentra. Kennedy me pedía unos antibióticos, yo le decía, viejo, no hay. O sea, la verdad es que no hay en Locatel, no hay en Farmatodo, no hay en las farmacias pequeñas.
Y eso que está ahí, medicamentos ginecológicos 80%, estamos hablando de los óvulos vaginales, de las pastillas anticonceptivas, de las cremas para el cuidado personal de cualquier dama venezolana, que hoy tiene la angustia de que no puede tomar las pastillas anticonceptivas. Bien sea para prever un embarazo o porque tiene ovario poliquístico y la toma toda la vida. Bueno, hoy no hay en Venezuela medicamentos neurológicos, pulmonares, y ahí está toda la lista desglosada de lo que no hay. En Venezuela hay un promedio de 5.000 farmacias, las cuales tienen un riesgo de quebrar todas en 2 meses si no solucionamos la crisis. Margarita me mandó, el Estado de Nueva Esparta, un libro así de los no hay. Y decían que ellos estaban en 95% de escasez. Y que si esto no se solucionaba en un mes, tenían que cerrar la farmacia. Bueno, no tenían nada. ¿Y para qué yo tengo una farmacia abierta si no hay nada? Entonces los digo para que entendamos un poquito más allá de Caracas. Un poquito más allá de donde la crisis se ha sentido mucho menos que en otros estados del país. Y esto es una de las razones fundamentales que nosotros vamos a argumentar la semana entrante en la OMS, porque bueno, si esa lista de medicamentos esenciales es de ustedes y nosotros en Venezuela no tenemos acceso a ella, bueno, no entendemos por qué no se activa una ayuda humanitaria. Porque además les digo algo, en Siria, ahorita fue decretado una crisis humanitaria en salud por la OMS, y no fue por la guerra, que por cierto hay más muertos en Caracas que en Siria. No fue por la guerra, fue porque los ciudadanos de ese país no tenían acceso a la lista de medicamentos esenciales de la OMS. No tenían cómo comprarlo, producto de la guerra, la destrucción de la farmacia, no hay importación, el país está bloqueado, todo lo demás. Pero la razón que argumentó la OMS fue que los ciudadanos de ese país no tenían acceso a la lista de medicamentos esenciales. Y activó todo lo que es el puente aéreo, el puente marítimo de ayuda e insumos médicos para este hospital. Entonces, bueno, creo que es un argumento válido. Creo que es un argumento que nos permite la lógica, la política, como uno de los poderes del Estado venezolano, porque además tienen 3 días torpedeando la reunión desde la Cancillería venezolana. Lamentablemente, Sergia Riera, que es la encargada de la OPS en Caracas, Venezuela, es una empleada del gobierno de Nicolás Maduro, es una señora de nacionalidad cubana, que tú te reúnes con ella y todo está bien. En Venezuela, todo está perfecto. Entonces, es para que veamos el paquete en que estamos metidos hoy los venezolanos con un tema como es la salud. Esta es otra de las cosas que le vamos a decir a la OMS y a la ONU. Hicieron una araca impresionante con las metas del milenio. Las metas del milenio para acá, las metas del milenio para allá. Hoy nadie sabe qué son las metas del milenio. El hecho de que son metas que todos los países tenían que cumplir para demostrar que estaban desarrollándose. Ahí está la curva roja, cómo tenía que estar Venezuela en mortalidad en este momento. Y miren la gráfica donde la tenemos azul arriba. Lo que quiere decir que no hubo una disminución y no estamos cumpliendo con el 80% de las metas del milenio. Bueno, los señores de la OMS, y queremos mostrarle esto y explicarle, bueno, cómo Venezuela está tan bien si no cumplimos con algo inventado por ellos, que son las metas del milenio. Y que detrás de esto hay parte de los relatos que ya compartí con ustedes hace algunos minutos. Yo creo que no hay nadie que no profese fe o le tenga reconocimiento al doctor José Gregorio Hernández, parte del maestro Zapata, de lo que hacía, de lo que decía. Aquí lo único que resucita es el paludismo. Y esto lo digo, y aprovecho este espacio, porque hoy Venezuela aporta el 68% de los casos de malaria de América. Está en nuestro país. Hoy tiene Venezuela 140.000 casos de malaria. Y cuando yo era estudiante de medicina, en primer año me enseñaron, con mucho orgullo, mis profesores de salud pública, que Venezuela, que el doctor Gabaldón había enseñado a todo el mundo a controlar la malaria. Y era lo que nos llenaba de orgullo. Nosotros enseñamos al mundo a controlar la malaria. 50 años después, Venezuela es el país con el peor número de malaria en el mundo. Entonces, bueno, algo pasó. Y eso se lo dejo a la reflexión de ustedes. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó como venezolanos? O sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasa en Venezuela? Porque hoy una enfermedad que hace 50 años aprendimos a controlar, que le enseñamos al mundo cómo se controlaba. Uno de los marcadores de salud mundial es la malaria, una enfermedad conocida en todo el mundo, no es una enfermedad autóctona de Venezuela o de Sudamérica, un marcador de salud mundial. Bueno, hoy Venezuela aporta eso. El año pasado fallecieron 70 venezolanos por malaria. Un escándalo. Eso es un escándalo que hoy muera alguien por malaria. Una enfermedad de hace 100 años. O sea, una enfermedad, no estamos hablando del Zika, de cual llevamos ahorita, una enfermedad de hace 100 años, que sabemos muy bien qué hace, qué no hace, cómo se comporta. Pero en Venezuela tenemos esta cifra, al igual que vergonzosamente tenemos la cifra de que somos el país con más embarazo precoz en Latinoamérica. Pues nuestro país, nuestras niñas de 13 y 14 años, es lo más común verla en un hospital con su barrigoto, lo cual genera un embarazo de alto riesgo, lo cual amerita terapia neonatal, lo cual amerita control cercano y lo cual nos suma el 40% de la mortalidad materna de nuestras mujeres. Las niñas de 13 años, de 14 años, que no se controlan. Y que sin duda alguna es el inicio del problema, para mí, medular de Venezuela, que es la pérdida del valor de la familia. El origen de la delincuencia en Venezuela está en la pérdida de la familia, y la pérdida de la familia es que una niña de 14 años
Yo no sé quién puede criar a quién. O sea, tú con 14 años no, y ni si hay alguien que lo haya hecho, mi respeto, y no estoy ofendiendo con esto, pero no es lo lógico que con 14 años asuma la responsabilidad de tener un hijo y de criar un hijo en Venezuela, mucho menos con la cantidad de antivalores que hay. Y esto en el marco también, bueno, de lo que dice el doctor José Gregorio Hernández y con el maestro Zapata, de lo que pasa en nuestro país. Gasto público. Con esto para terminar también de desmontar un poco el discurso oficial. Lo que ven en azul es el gasto público que yo le explicaba, 4.3 del PIB, y lo que ven en rojo es el gasto que hace el gobierno en la famosa misión Barrio Adentro. Bandera del gobierno nacional, uno de los mejores planes, lo que le ha dado más crédito político al gobierno del fallecido presidente Chávez y luego del señor Nicolás Maduro. Algunos datos sobre Barrio Adentro, vean las cifras que invertimos en Barrio Adentro, la cantidad de millones que sabemos. Adicionalmente a esto se dan 100.000 barriles de petróleo al gobierno cubano diariamente y hay unos fondos de compensación entre el Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Cuba, en la cual Venezuela hace compensaciones monetarias al gobierno cubano por la misión médica cubana en nuestro país.